Mis hermanos, le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de esta noche compartir su palabra. Este último servicio, ¿no? El día miércoles, le damos gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido durante todo este año, con respecto a la confesión de fe. Mis hermanos, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, porque sea el Señor ayudándoles para que puedan entender esta enseñanza a mi persona, para que pueda explicarle con claridad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por tu gran amor, Señor, y tu gran misericordia. Señor, este es un privilegio, mi Dios, de exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos también a que podamos ellos entender, Señor, y explicar de manera clara, Señor, y precisa, Señor. Ayúdame, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Líbrame, Señor, del error, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche, Señor. Que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía a mis hermanos, durante todos estos miércoles que hemos tratado el tema de la confesión de fe, hemos hablado acerca de la ley de Dios. El objetivo de este estudio de la Convención de Londres de 1689, con respecto al punto de la ley de Dios, que forma parte de la ascensión del pacto, hemos aprendido que de una manera u otra, que la ley, ¿verdad?, es buena, es agradable y es perfecta, y también de una manera refleja el carácter de Dios. En el párrafo 1, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido durante todos estos miércoles acerca de este tema. Sabemos que el Señor le dio una ley, de obediencia universal escrita en el corazón, en el caso de Adán. Y vemos que también Dios le dio una ley especial, una ley particular al hombre, que fue no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y que debía obedecer de una manera personal y completa, donde habían promesas que si Adán cumplía este mandato del Señor, había vida eterna, ¿verdad? Y si la desobedecía, por supuesto, habían sanciones. Y algo que hay que tener bien en claro, Adán estaba capacitado para cumplir la ley de Dios. Pues acuérdate que el hombre en ese tiempo, acuérdate que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, es decir, que era bueno y recto y perfecto para poder cumplirla, pero había posibilidad que él pudiese caer de ese estado de gracia. En el punto 2, esta ley fue escrita en el corazón del hombre. Esto continuó como una regla perfecta de justicia después de la caída. Y vemos que Dios la expresa en el monte Sinaí a través de 10 mandamientos. Entonces, esta tiene deberes con Dios y deberes con el prójimo. En el punto 3, vimos ahí pues, el punto en sí estaba centrado en las leyes ceremoniales. Que estas leyes, por supuesto, fue dada al pueblo de Israel, ciertas celebraciones que ellos realizan en particular, sacrificio, la Pascua, pero todas estas ceremonias o estos que realizaban ya sea en el Antiguo Testamento, fueron cumplidas en la persona de Cristo. Cuando Cristo viene, y esas leyes quedan de una manera, están cumplidas en Cristo. En el párrafo número 4 habla acerca de las leyes civiles, que estas fueron dadas al pueblo de Israel, o sea, de ese tiempo. Y estas leyes civiles se pueden tener principios de sabiduría que se pueden aplicar en nuestras vidas. En el punto 5, allí más o menos nos hablaba acerca de la ley moral, en la cual todos estamos obligados a obedecerla, tanto creyentes y no creyentes, ya que esta es la autoridad de Dios como creador y nosotros como criaturas tenemos el deber de obedecerle. Y por supuesto, cuando Cristo viene, Él no vino de una manera a cancelar esa obligación, al contrario, Cristo cumplió la ley de Dios, por supuesto, perfectamente, pero esa se encuentra vigente.
Y en el punto 6 hablamos acerca los creyentes, hay que tener muy en claro esto, no están bajo la ley como un pacto de obra para ser justificados delante de Dios. Es muy importante tener esto bien en claro, sino que es una regla de vida que informa acerca de la voluntad de Dios y a reflejarnos, por supuesto, nosotros como creyentes en ella, podemos reflejar nuestro pecado, aquellas cosas que no estamos haciendo delante de Dios y ver y ir a Cristo. Este es más o menos un resumen de todo lo que hemos visto durante estos miércoles acerca de la ley de Dios. Entonces, para comenzar con vamos a buscar ahí en la confesión de fe de la ley de Dios. El día de hoy voy a exponer el párrafo número 7, o sea, para que lo tengan ahí presente. Entonces, voy a hablar acerca un poco del contexto, o sea, qué estaba pasando allí para que se diese este punto. Sabemos que siempre la confesión de fe siempre ha combatido falsas enseñanzas, herejías. Esto es una manera que nos ayuda a mantener la pureza doctrinal. Entonces, vamos a comenzar. Dice así. O sea, a lo largo de la historia siempre ha existido algunas posiciones y disputas con respecto a la armonía entre la ley y el evangelio. Por ejemplo, en el caso de la reforma protestante, ellos en sí, tú sabemos que siempre había esa disputa con respecto a la salvación del hombre, pero ellos como que levantan esa voz diciendo que el hombre, con respecto a la salvación, es justificado por la sola gracia y por la sola fe sin las obras de la ley. Entonces allí algunos protestantes, algunas personas comenzaron a decir, entonces, que la ley era de poca utilidad en la vida del creyente. Otros decían que las personas justificadas no estaban obligadas a obedecer la ley. Algunos maestros llamados antinomianos, ellos concluyeron que la doctrina de la justificación gratuita, o sea, ellos además decían que la justificación gratuita los liberaba completamente de la esclavitud de la ley y que sentirse obligados a cumplir la ley era como si fuese una esclavitud. Y además de ello, ellos decían que ellos no estaban obligados a obedecer la ley, ya que ellos veían como incoherentes, o sea, la ley con la justificación gratuita. Ellos decían que los no salvos y los no justificados eran los que estaban obligados a cumplir la ley de Dios. Entonces, eso más o menos era como el contexto que había con respecto a este tema. Entonces, en esta noche, vamos a tratar la armonía que hay entre la ley y la gracia del evangelio. Vamos a conocer la armonía que hay entre la ley y la gracia del evangelio, en este caso nosotros como creyentes. Entonces vamos a tratar dos puntos muy importantes, que es comprender la armonía entre la ley y la gracia del evangelio, y dos, conocer la obra del Espíritu en el creyente para hacer la voluntad de Dios revelada en su ley. Entonces vamos a leer la confesión de fe en el párrafo 7. Dice lo siguiente, leo para ustedes. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del evangelio, sino concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en su ley. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es el siguiente: comprender la ley y su armonía con la gracia del evangelio. Si me pueden acompañar, vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 21. Por lo menos en este punto quiero aclarar algo. Ningún ser humano es salvo por guardar la ley, ni puede ser justificado delante de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo en esta carta a los Gálatas, él está atacando ciertas situaciones que estaban pasando los creyentes. Algunos querían volver a las obras de la ley para alcanzar la justificación delante de Dios, y él recalca aquí también la importancia de la ley.
Entonces, aquí le estoy leyendo un poco el contexto, ¿no?, que estaba pasando aquí en este tiempo. Bueno, vemos en el capítulo 3, Pablo va mencionando muchos aspectos. Vemos que el apóstol menciona el pacto que Dios hizo con Abraham. Él aquí recalca que él creyó y su fe fue contada por justicia. Vemos que en versos siguientes él dice que la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero cuando leemos el verso 19 dice, podemos hacer esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa pregunta también se la hacían otras personas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y, ¿verdad?, y podemos hacernos esa pregunta. Y vemos que Pablo la responde bien claro allí. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha esa promesa. Y vemos que en el verso 21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. O sea, Pablo hace esa pregunta. Luego, en el verso 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Pablo dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y cuando vemos el verso 24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces vemos que siempre la ley y el evangelio no hay una contrariedad del uno al otro. ¿Por qué? Porque hay algo que tienen que tener presente, que la ley de Dios no da vida eterna, y la ley de Dios no nos puede justificar delante de Dios. Y eso, por tanto, eso no invalida la promesa. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Dios le da la promesa en citas, promesas se desarrollan en Génesis 3:15, pero veo más claro que cuando esa promesa se hace más clara cuando Dios le da esa promesa como tal a Abraham, que venía una simiente, esa simiente era Cristo. Y vemos que el único que da vida, por supuesto, es Cristo. Todo aquel que pone su fe y su esperanza en Él. Ahí vemos que la ley nos choca con esa promesa. Por lo mismo, porque la ley no da vida y no podemos ser justificados delante de Dios. A diferencia de la promesa, que es el evangelio de Cristo, que se desarrolla durante toda la historia, lo que es el misterio de Cristo, que se va revelando progresivamente, como vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces podemos decir que esto no significa que la ley esté en contra de la promesa de Dios, ya que porque la ley, si pudiera darnos vida eterna, entonces Dios hubiera aceptado para obedecerla. Y vemos que la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió era a los que confían en Jesucristo. Entonces la ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó a Cristo. Entonces la ley refleja lo que somos, o sea, refleja que somos pecadores, refleja que estamos mal, ¿verdad? Entonces la ley nos lleva a Cristo. La ley es como ese espejo que refleja lo que somos y nos lleva a ¿quién? A Cristo. Vemos que el evangelio, la ley y el evangelio, no hay como que dice una contradicción del uno al otro, sino cada vez eso fue necesario de una manera u otra. Vamos a leer Romanos 7:7. Por ejemplo, Pablo aquí nos deja muy en claro algunos aspectos con respecto a esto. Por ejemplo, Pablo comienza diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos que la ley muestra nuestra condición, la ley muestra nuestro pecado. Y podemos ver allí claramente cómo Pablo lo va desarrollando a través de este capítulo, de este versículo. Cuando vemos en el verso 12, Pablo dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno.
En el 22 dice, porque según el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y vemos que ahí Pablo, ahí va hablando de esas luchas internas, que su hombre interior se deleita de la ley de Dios y sus miembros, por supuesto, el pecado que mora en él, ahí es como esa lucha interna. Y Pablo reconoce en el 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice Pablo. Pero eso lo lleva a algo, mis hermanos. Dice, gracias doy a Dios porque Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos que la ley es buena y muestra nuestros pecados y nos lleva ¿a qué? A Cristo. Vemos cómo la ley y el evangelio fluyen de una manera. O sea, no hay como esa contradicción como dicen algunos. Cuando leemos, vamos a buscar otro versículo en Jeremías 31, versículo 33. Aquí nos habla Dios acerca de ese nuevo pacto. Vamos a leer lo que dice. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vemos claramente que si este es el nuevo pacto, vemos que hay una continuidad de la ley de Dios, porque dice que le daré mi ley tanto en su mente y la escribiré en su corazón. Por supuesto, Él nuestro Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces vemos que hay una continuidad de la ley de Dios para su pueblo. Eso está queremos que tener muy bien claro. Porque ahí menciona nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto y vemos que Dios da su ley, ¿verdad? Y dice que ellos serán por pueblo. Entonces vemos esa continuidad de la ley de Dios. Entonces, en este punto debemos resumir que la ley no es contraria a la promesa de Dios o el evangelio. La ley es buena, pero a través de ella no podemos ser justificados delante de Dios. Muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Y dicha ley está escrita en nuestra mente, está en nuestra mente y corazón y está vigente aún este nuevo pacto. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es que como creyente, usted como creyente, debe interesarle a usted y buscar en las Escrituras aquellas cosas que le agradan a Dios y verte en su ley. Muchas veces no hacemos eso, nosotros meditar en la ley de Dios, ¿verdad? Para que te veas a ti mismo, para que veas el estado de tu corazón. Y ver qué áreas en el Señor usted le está fallando. Porque a veces nosotros nos comparamos con otros y nosotros debemos compararnos acerca de la ley de Dios. Ahí vemos nuestro reflejo, lo que somos. Entonces, para concretar esta idea, mis hermanos, hay que tener presente que la ley de Dios armoniza perfectamente con el evangelio, ya que la ley fue dada, por supuesto, fue dada por Dios a su pueblo, en la cual está arraigada en su mente y corazón, y el creyente debe caminar con ella como regla de vida, verse en ella para ver su pecado y poner toda su confianza en Cristo Jesús. El otro punto, mis hermanos, que quiero recalcar en esta noche, leyendo otra vez nuevamente el párrafo 7, dice: los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a las gracias del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Dice, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Entonces, el punto B, vamos a estar hablando, conocer la obra del Espíritu en el creyente para hacer la voluntad de Dios que ha sido revelada en su ley. Nosotros como creyentes estamos obligados de cumplir la ley de Dios por gratitud a Dios por lo que ya Él hizo por nosotros.
Acuérdate que Dios ya nos ha dado la revelación especial por medio del Evangelio. Su salvación es solo por gracia y solo por la fe en la obra de Cristo, la justicia perfecta imputada a favor del creyente. Y ya lo que tenemos que tener presente, mis hermanos, es que nosotros se nos ha dado el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos la capacidad para obedecer, la cual Él nos ayuda y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que vuelva a un estado de esclavitud o llegar incluso al legalismo. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro, mis hermanos. Entendiendo que ya el Señor somos justificados por sola fe y sola gracia. Ya lo que ya Cristo hizo en nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos obligación y una responsabilidad con Dios. Vamos a leer, mis hermanos, Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Dice así, dice leer el 26 para... Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne y el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, dice la palabra, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Entonces vemos que aquí habla, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, acuérdate que cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados. Pero como el Señor ha hecho una obra por medio del Espíritu Santo, hemos sido regenerados. El Señor nos ha dado su Espíritu, mis hermanos, para andar según sus estatutos, guardéis sus preceptos, y esto es algo que tenemos que ponerlos por obra. O sea, es decir, que no tenemos excusa para decir que la ley de Dios no la podemos obedecer. No, porque el Espíritu Santo mora en usted. Y eso es algo que debemos de tener bien en claro, ya que decimos, como dice la palabra, hemos sido renovados por su Espíritu para que andéis conforme a sus estatutos, guardéis sus preceptos y pongáis por obra. Y además de ello, nosotros demos obediencia, ¿verdad?, a nuestro Señor y a nuestro Creador. Vamos a leer Tito. Buscan en las Escrituras, vamos a leer Tito de 2 al 14. Dice así, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio, celosos de buenas obras. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha limpiado de toda iniquidad y nos ha purificado. Por tanto, podemos hacer buenas obras que agraden al Señor. Entonces, vemos aquí claramente que toda esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o sea, el Señor ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Por el medio de su Espíritu Santo que está en nosotros, nos ha limpiado de toda iniquidad, nos ha purificado, y ahí habla que el Señor tomó un pueblo para sí, para que fuera celoso de buenas obras. Es decir, que nosotros debemos hacer, pero no hacer para ser salvos. Y ya es algo que tenemos que tener presente. O sea, debemos obrar, reflejar lo que hemos creído. Entonces, nosotros también como creyentes tenemos esa responsabilidad de obedecer la ley de Dios. No rechazarla como decían estas personas en tiempos anteriores, que la ley no hay que desestimarla o tomarla por poco. Toda la ley está vigente todavía, mis hermanos. Entonces, la pregunta que podemos hacer nosotros mismos es, ¿qué excusa nos lleva a nosotros, verdad? Que nos lleva a la desobediencia a Dios. Por tanto, mis hermanos, tenemos que orar al Señor, pedirle que nos ayude a amar su ley y pedirle la ayuda del Espíritu Santo que nos capacite
día a día para obedecer al Señor. No permitir que sea una carga para nuestras vidas, entendiendo claramente que somos justificados por la fe sola en Cristo Jesús, pero también estamos llamados a obedecer la ley de Dios que está en nuestras mentes y está en nuestros corazones. Y no hay excusa en nosotros porque el Señor nos ha dado que el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos y preceptos que Dios demanda de nosotros, ya que el Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces podemos resumir, mis hermanos, que la persona del Espíritu Santo es la que nos regenera, nos ha limpiado de toda iniquidad y que nos ayuda a obedecer y hacer buenas obras que le agradan al Señor. Para concluir este punto, el creyente debe tener presente que el Espíritu está en él. Por tanto, tiene la ayuda y la capacidad de obedecer la ley de Dios de manera libre, voluntaria y con alegría, ya que ha sido regenerado y ha tenido un cambio de corazón y puede hacer buenas obras para Dios. Entonces, mi hermano, no tenemos excusa de nosotros obedecer la ley de Dios. Sabemos que todavía hay un remanente de pecado, pero vemos que el Espíritu Santo nos ayuda día a día, mis hermanos. Por eso tenemos que pedirle siempre al Señor que nos ayude a cada día ir avanzando a medida que estemos en este caminar como creyentes. Entonces, para resumir esta idea, la ley de Dios está vigente aún en el nuevo pacto, ya que está en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. Tanto tú como yo estamos obligados a obedecerla, ya que tenemos el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo, ¿no?, cumplir los preceptos y mandamientos de Dios como una regla de vida. Y esta nos opone a la gracia del Evangelio, ya que la salvación es por gracia y el creyente está preparado para hacer buenas obras. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Entonces, ¿cómo podemos traer esto a nuestra vida, mis hermanos? Nosotros tenemos que examinarnos a través de la ley de Dios y ver nuestro estado, porque la ley refleja qué hay en nuestros corazones. Y pedirle al Señor que nos ayude en nuestras debilidades y en nuestros pecados. Sabemos que la ley nosotros no la cumplimos perfectamente, porque no la cumplimos perfectamente, pero debe haber un anhelo de obedecerla, por lo menos con sinceridad, no perfección, pero sí debe haber un anhelo en nosotros de amar y deleitarnos en la ley del Señor. Y otro punto, meditar su ley también nos ayudará a vivir en integridad para Dios. Entonces siempre tenemos que meditar en la ley de Dios, porque parece que es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no podemos cumplirla perfectamente por todavía nuestro remanente de pecado que hay en nosotros, pero entendiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y podemos obedecerla. Mi hermanos, para concluir, podemos decir que Dios nos ha dado su ley. Esta es buena, es agradable y es perfecta, ya que por supuesto refleja su carácter. Y está escrita en el corazón del hombre, en la cual permanece después de la caída. Está vigente en el nuevo pacto, en la que todos debemos obediencia, ya que fue impuesta por nuestro Creador. Entendiendo que la ley no nos da vida, al contrario, sino nos lleva al dador de la vida, a Cristo, que es la revelación de la gracia, es la promesa del Evangelio, ya que fue el único que cumplió la ley de Dios perfectamente, ya que él vivió una vida de obediencia perfecta. Entonces, imputada a los que en él confían, en la cual capacita, mis hermanos, al creyente con el poder de su espíritu para obedecer los mandatos del Señor y ponerlas por obra libre y alegremente para su gloria, mis hermanos. Entonces, le damos gracias a Dios por esto, y mis hermanos, y bueno, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, que nos ayuda día a día a obedecer al Señor. Entonces, espero que me hayas explicado bien esta noche, mis hermanos, y bueno, y que el Señor nos ayude día a día
en este caminar como creyentes.